Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa mañana de alabanza. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu perdón, porque tú nos has regenerado, nos has lavado en tu sangre preciosa, Señor. De ti vienen todas las cosas, mi Señor. Gracias. Gracias por la vida eterna. Gracias, Señor, porque todo lo que nos sucede diariamente nos ayuda para nuestro bien. Señor, gracias por habernos tomado de la mano, por habernos elegido antes de la fundación del mundo, por habernos adoptado sin merecerlo. Señor, si tenemos algún valor, es porque tú nos lo has dado. Has puesto nuestros pies en tierra firme. Tu mano no nos deja tropezar. Seguir tu consejo no nos deja tropezar. Mi Señor, yo te pido esta mañana en el nombre de Jesús que seas tú redarguyendo, hablando al corazón de mis hermanos, para que podamos ser mejores hijos tuyos, mejores padres, mejores hermanos, mejores esposos, mejores esposas, mejores hermanos, mejores amigos. Mi Señor, gracias. Gracias por todo, porque hasta el día de hoy tú nos has sustentado, Señor, con tu mano poderosa. Bendito seas, bendito sea tu santo nombre. A ti la gloria y la honra, único Dios verdadero, por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. ¿No tenemos personas nuevas? No tenemos personas nuevas. Ok, mis hermanos, pues estamos estudiando este libro hermosísimo de Efesios. Podemos ir rapidito, Efesios 1:3. Mis hermanos, este mensaje se llama, ¿se acuerdan cómo gritaban los niños antes? ¡Extra, extra! El periódico del mañana. Así se llama. Extra, extra. El periódico del mañana. Y mis hermanos, es un bloque, es un solo bloque desde el versículo 3. El mismo Dios de la gloria dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, nos escogió para Él antes de la fundación del mundo. Versículo 5, nos predestinó. Él dio la orden con anticipación para que nosotros fuéramos adoptados, hijos suyos por medio de Cristo. Versículo 6. ¿Por qué fuimos elegidos? ¿Por qué fuimos adoptados? Porque el propósito es que le diéramos alabanza, le diéramos gloria por el regalo inmerecido, porque nadie merecía hace 2000 años que Él muriera en la cruz, y hoy mi hermano, mi hermana, tampoco nadie lo merecemos.
Y mira, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios 1:7. Eso todavía lo vimos el martes pasado. Está hablando de Jesús, de ese regalo inmerecido, en quien tenemos redención por su sangre. El fruto de esa redención, si somos receptores de la gracia, lo hablamos, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y mira versículo 8, que hizo sobreabundar. En el griego es que Dios nos dio de sobra, que Dios nos dio en exceso. Esa es la palabra en el griego. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nos dio de sobra, nos dio en exceso sabiduría e inteligencia, versículo 9. Y mira, conforme vamos caminando, nos dice exactamente qué es lo que nos está dando Dios. Que hizo sobreabundar, o sea, nos dio de sobra, nos dio en exceso para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Quiero que pongas mucha atención, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? Porque ahorita un misterio no es lo mismo de hace 2000 años. Ahorita un misterio es algo oculto, es algo extraño. Dices tú, es algo que dices tú, pues es un misterio, pues es algo que no tiene explicación o que no le hayan explicación. Fíjate bien, está hablando la Escritura de que Dios nos dio de sobra, nos dio en exceso sabiduría e inteligencia. Y ahorita nos da la respuesta a qué se refiere esa sabiduría y esa inteligencia. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Vamos a ver capítulo 2, un misterio también, capítulo 3, otro misterio. Fíjate lo que quiere decir. Es musterión en el griego y quiere decir antes oculto, pero ahora ya revelado. Si te fijas cómo no es lo mismo, misterio ahora que hace 2000 años. Antes oculto, pero ahora ya revelado. Algo que solo puede llegarse a saber por revelación divina. Es decir, esto solamente lo puedes llegar a saber si estás en intimidad con Dios. Fíjate bien, mi hermano, por eso es importante, dice que ya nos dio sabiduría e inteligencia y que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Algo que antes estaba oculto, pero que ahora ya fue revelado, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y te quiero preguntar, ¿qué pasaría si tú tuvieras el periódico del mañana? Si tú tuvieras en un periódico todo lo que te va a ocurrir en tu vida. Por un momento piénsalo. Que te dijeran, si te casas con fulana, cuidado. Mira cómo te va a ir con fulano. Imagínate cuántas cosas te evitarías en tu vida. Fuiste al mercado, diste un mal paso en una banqueta y sacarrájatelas la rodilla. ¿Qué dices tú? Pues no voy. ¿Verdad que sí? Imagínate cuántas cosas te evitarías en tu vida. Mi hermana Malena hasta está pensando. Pues imagínate, ¿no sería maravilloso? ¿No sería algo hermosísimo? Porque ya no te equivocarías, ¿no es verdad? ¿No es verdad? Darías pasos totalmente firmes, ¿no es verdad? Ahora,
ya no tendrías preocupaciones, porque dices tú, a ver, voy a ver, por ejemplo, ahorita estamos en agosto, a punto de pasar. Ya estamos en septiembre hoy, primero. Bueno, septiembre. Imagínate, por ejemplo, que tú tuvieras la información de aquí a diciembre, todo lo que te va a suceder. ¿Resolverías todo el año? Pues ya estaría resuelto, ¿no? Ok. Pues fíjate bien, mi hermano. Dice versículo 8 que nos dio de sobra. Nos dio. O sea, no nos va a dar. Nos dio de sobra o nos dio en exceso sabiduría e inteligencia. Versículo 9 que nos está dando a conocer el misterio. Algo que estuvo oculto siempre, que estaba oculto, pero que ahora ya nos ha sido revelado, porque Él quiso, Él se propuso que fueran así las cosas de esa manera. Mira versículo 10, y aquí está el misterio. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Esa palabra reunir en el griego es sumar o englobar bajo una cabeza. Es decir, que todo el resumen de la vida desde que apareció Adán y Eva va a ser ¿quién? Cristo. Nada más imagínate, mi hermano, mi hermana, englobar todo, resumir todo en Cristo. Y lo primero que dices tú, y entonces los que dicen que Jesucristo es solamente un profeta, y entonces los que dicen que Jesucristo solamente es un maestro, los que no creen en Jesucristo, por ejemplo, como Dios. Nomás date una idea, mi hermano, mi hermana. El misterio que antes estuvo oculto, pero que ahora es revelado, es que va a llegar el día que todo se va a sumar o se va a englobar bajo una cabeza. ¿Cuál cabeza? Jesucristo. Jesucristo. ¿Es importante esto? Sí, mi hermano. ¿Te acuerdas al final de Mateo 28? Les dice Jesús, toda potestad me es dada. Una vez que cumplió el propósito, morir por nosotros, y ascendió al cielo y Él fue puesto a la derecha de Dios. Él dijo, toda potestad, toda potestad me es dada en el cielo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Te acuerdas? Hace poquito vimos Filipenses. Después de la humillación de Cristo, Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hebreos 1:1, por favor. Entonces fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Versículo 10, dice la Escritura que va a llegar el día que todo se va a reunir bajo la cabeza de Cristo, que Él va a gobernar. Y si tú sabes que Él va a gobernar, pues mi hermano, si tú desde ahorita ves que esa noticia, nosotros tenemos el periódico del mañana, ¿a quién tenemos que obedecer? A Cristo. ¿A quién tenemos que poner en primer lugar? A Cristo. ¿A quién tenemos que amar por sobre todas las cosas? A Cristo. Cristo para aquí, Cristo para allá y Cristo para todos lados. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Mira lo que dice aquí en Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Heredero de todo.
y por quien asimismo, ¿quién dice que hizo el universo? Jesucristo. La palabra, Juan 1, ¿te acuerdas? Colosenses 1 del 15 en adelante. También, de hecho fue lo que yo leí. Fue lo que yo leí, sí. Dice, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Cristo fue el creador de todo. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Mira lo que dice aquí. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3. El cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma. Esa palabra en el griego es imagen exacta o representación fiel. La imagen misma de su substancia. En el griego naturaleza, la misma esencia. Es decir, totalmente igual. Cristo es totalmente igual, tanto en esencia como en naturaleza, como en forma. Mira, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen exacta de su esencia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Regresa por favor a Efesios 1:10. Entonces fíjate bien, mi hermano, mi hermana. En este versículo 10 está lo que va a suceder en un futuro. En este versículo 10 hay cosas tan importantes, una riqueza impresionante. Y lo primero que nos dice el versículo 10 es que un día, es que el propósito de Dios es el establecimiento de un nuevo orden, en el cual Cristo es el que gobierna. Cristo es el que va a estar como cabeza. Como cabeza. Jesucristo es Dios, no te quepa duda, mi hermano, mi hermana. Es más, imagínate, por ejemplo, si no fuera Dios, ¿tú crees que hubiera podido cargar con el pecado de todos nosotros? Podemos ir rapidito a Romanos 9:5, creo que es. Romanos 9:5. ¿Jesucristo es Dios? Sí, mi hermano. Miren lo que dice aquí Romanos 9:5. Está hablando del pueblo de Israel en los versículos anteriores, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Y miren lo que dice después. El cual, ¿qué dice? El cual es Dios. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios. ¿Podemos ir a primera de Juan 5:20, por favor? Jesucristo es Dios, no te quepa duda, mi hermano, mi hermana. Y si tú no tienes claro quién es Dios, no tienes claras las cosas. No tienes una relación con Dios. Lo primero que tú tienes que entender es que Jesucristo es la palabra, Juan 1. Y la palabra, por la palabra fue hecho absolutamente todo, las cosas visibles y las cosas invisibles, Colosenses capítulo 1. Mira lo que dice aquí el apóstol Juan. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y mira lo que dice después. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Y qué dice después? Este es el verdadero Dios. Regresa por favor a Efesios 1:10. Ya hay más versículos, mi hermano, pero tenemos que seguir caminando. Entonces fíjate, cuando
Cuando Dios nos dice lo que viene, lo que va a ocurrir, pues de la misma manera, mi hermano, de la misma manera que tú dices, estaría mi vida resuelta. Bueno, pues precisamente esa es la función del Espíritu Santo. Una, que tú confíes ciegamente en Dios. Bueno, no dice Pedro capítulo 3 que todo se va a quemar. ¿No dice que todo se va a quemar? Y si todo se va a quemar, tú empiezas a ver el trabajo con ojos diferentes. ¿No es verdad? Tú empiezas a ver el dinero con ojos diferentes, porque sabes que un día se va a quemar. Es decir, sin avaricia. Es decir, sin poner tu seguridad en el dinero. Es decir, sin poner tu corazón en el dinero. ¿Sí me entiendes? El gran problema de las personas, mi hermano, no es tener dinero. La Biblia habla claramente. Porque raíz de todos los males, no dice, es el dinero. No. La raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor, que tú le des un lugar que no tiene. Que no tiene. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces mira, Efesios 1:10. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es lo que estaba oculto y que no había sido revelado? Por ejemplo, al profeta Isaías habla de un milenio. Habla de un milenio, pero no habla de quién lo iba a gobernar. A unos profetas del Antiguo Testamento Dios les revelaba una cosa. Por ejemplo, a Noé le reveló en qué zona iba a nacer Jesucristo. Por ejemplo, a David, pues a David le reveló de qué familia de él. A Jacob le reveló de qué tribu. Y así, a uno le revela una cosa y a otro le revela otra. ¿Cuál era el misterio? Que un día, la cabeza, ¿quién iba a ser? Cristo. Que todos nos íbamos a sumar o íbamos a estar englobados bajo una cabeza, y esa cabeza es Cristo. Otra cosa, mira, de reunir todas las cosas en Cristo. Y pon atención en esto, mira. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esa palabra dispensación es oikonomía. Y quiero que pongas atención, porque si no, pues no me vas a entender. Quiero que me sigas con cuidado. Esa palabra dispensación quiere decir dirigir una casa o los asuntos de una casa. Quiere decir administrar una casa o una propiedad. Ahora, sígueme con cuidado. A ti, por ejemplo, pues aquí ha venido mucha gente a comer con nosotros, ¿verdad? A tomar café, a comer un pedazo de pan. Pero les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes saben cómo se administra esta casa? ¿Verdad que no? Es más, mi hermana Chepis, un día sin falta estuvo 2 años con nosotros. Mi hermana Chepis se dio cuenta cómo se administraba mi casa. Se dio cuenta así cómo se administraba, cuánto dinero destinábamos para el desayuno, para la comida, cuánto se le daba, qué días iba yo al mercado. O sea, ¿se dio usted cuenta de la administración? Más o menos. ¿Qué te quiero dar a entender? Por eso quiero que me pongas mucha atención. Fíjate bien, nos está diciendo que un día Cristo va a ser la cabeza. Que un día todos vamos a estar sumados o englobados bajo la cabeza de Cristo. Pero también nos está diciendo Él cómo dirige su casa. También nos está diciendo cómo administra su casa. Fíjate, mi hermana Chepis, 2 años y no tuvo ni una falta. Y no se dio cuenta cómo administrábamos la casa. Fíjate bien.
¿Qué te quiero decir? Que para que ella se diera cuenta cómo administrábamos la casa, necesitaría unos 6 años, yo creo, sin falta. Y tal vez de día y de noche. Es más, casi formar parte, casi quedarse a dormir. Como para que ella supiera, por ejemplo, qué desayunábamos, qué comíamos, qué cenábamos, a qué hora nos bañábamos. Fíjate bien, mi hermano. Ahora, quiero que pongas atención. ¿Por qué? Porque solamente teniendo intimidad con Dios, tú te vas a dar cuenta cómo es que Él administra su casa. Cómo es que Él maneja su casa. ¿No dice Pedro que nosotros somos piedras vivas? ¿Y que somos una qué? Casa espiritual. Entonces fíjate bien, mi hermano. Primero nos dice que un día Cristo va a ser la cabeza. Otra, Él nos dice en su palabra cómo es que Él está dirigiendo su casa. Cómo es que Él está administrando su casa. Es decir, en este versículo nos está hablando del fin de los tiempos. En este solo versículo nos está hablando del milenio. En este, ¿podemos ir por favor a Apocalipsis capítulo 20 versículo 1 por favor? Fíjate bien, mi hermano. Mi hermano Chepis 2 años y más o menos se dio cuenta qué comíamos o qué no comíamos, pero nunca supo cómo nos administrábamos. Bueno, sí se dio cuenta que con trabajos, pero nada más, ¿verdad? No más. Entonces fíjate bien, ¿qué te quiero decir, mi hermano, mi hermana? Que tú vas a entender el periódico del mañana. ¿Te acuerdas lo que es misterio? Es una verdad que solamente te la revela ¿quién? Dios. ¿Y cómo te la va a revelar? Pasando tiempo con Él. ¿Sí me entiendes? Ahora mira, ¿de qué está hablando? De la dispensación y de los tiempos finales. Cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 20 versículo 1, ya en el capítulo 19 terminó con la batalla del Armagedón y la segunda venida de Cristo. Y eso marca el final de la gran tribulación. Mira Apocalipsis 21. Esto es lo que va a suceder conforme vaya pasando el tiempo. Mira, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató. ¿Por cuántos años? Por 1000 años. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Nos está diciendo la Escritura que por 1000 años, ¿quién va a ser atado? Satanás. Pero aquí al final de este versículo 3, después de que se cumplan esos 1000 años, Él va a ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Y mira lo que vio el apóstol Juan. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Es decir, Satanás es atado por 1000 años y después por un poco de tiempo va a ser suelto. Al mismo tiempo dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Podemos ir a Daniel 7:22, después vas a regresar aquí mismo, a esta misma cita. Miren lo que dice Daniel 7:22. Es el eco de este mismo versículo. Hasta que vino el anciano de días, Jesucristo, y se dio juicio. ¿A quién se le dio juicio? A los santos del Altísimo. ¿Hay por aquí algún santo?
Ay, están medio aguados los santos, pero bueno, pues ahí se va. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio. ¿Qué vio el apóstol Juan? Que unos iban a juzgar, tenían facultad de juzgar. Mira quiénes son los que tenemos facultad de juzgar, mira. Y se dio juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos que recibieron el reino. ¿Podemos ir a 1 Corintios 6:2, por favor? Esto apenas lo acabamos de leer. No tiene mucho, o se los dije, no recuerdo. 1 Corintios 6:2. Mira. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Te acuerdas cuando los cristianos tenían pleito? Y que andaban saliendo mal y se demandaban y iban con los incrédulos a ser juzgados. Es lo que les dice el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Regresáis donde estábamos, Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 24. Entonces mira, Satanás es atado por 1000 años. Después es suelto por un poco de tiempo. Después vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y sigo leyendo. Y vi las almas de los decapitados. Son los mártires, los que mataron, los cristianos que mataron en la gran tribulación. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, los que se conviertan en ese periodo de la gran tribulación, todos los que caminamos con Dios, todos los que caminamos con Dios en la iglesia cristiana y todos los que caminaron con Dios en el Antiguo Testamento, mira, vamos a reinar con Cristo 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos, está hablando de los incrédulos, está hablando de los que rechazaron a Jesucristo, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aquí mismo en este capítulo 20 dice que los incrédulos son llevados frente al trono blanco donde está sentado Jesucristo para que sean juzgados. Aquí nos habla de ellos. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron esos 1000 años, es decir, hasta que pasaron esos 1000 años. Siguiente versículo. Bienaventurado, feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Quiero que entiendas, mi hermano, mi hermana, lo que va a suceder, porque vamos a pensar que tú, para la gloria de Dios, te nos vas hoy mismo, ¿verdad? Vamos a pensar. Va a haber un tiempo, tú llegas allá y tú vas a tener la capacidad, de acuerdo a la Biblia, la capacidad de saber si está tu papá, si está tu mamá, si están tus abuelitos, si están tus vecinos. Es decir, si están en el cielo, bueno, obvio, pues pensando que tú te vayas también al cielo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, tienes un lapso de tiempo donde tú puedes reconocer a las personas. ¿Hasta qué? Hasta que estemos aquí. Hasta que estemos aquí. Aquí van a estar los cristianos de todos los tiempos, los hijos de Dios de todos los tiempos, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y los que se conviertan en la gran tribulación. Los otros muertos, ellos no van a resucitar. Ellos van a resucitar para ser juzgados frente al trono blanco, frente al gran trono blanco. Versículo 6. Profundamente dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
que es esta. La segunda muerte, es decir, no vamos a morir jamás. La segunda muerte no tiene poder, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. ¿Cuántos años? 1000 años. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana, qué triste que los descendientes de los creyentes del milenio se van a descomponer. Fíjate bien, mi hermano. Todos esperaríamos que si todos somos creyentes, que si todos somos hijos de Dios, de ahí para adelante, aunque bueno, en los 1000 años no va a estar suelto Satanás, pero en el poco tiempo que he soltado, nos podemos dar cuenta que hay muchos de los que nacieron que rechazaron el gobierno de Jesús. Ahora bien, si te fijas lo importante que es no bajar la guardia. Mira, ahí está. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es, dice que son pocos, no, dice que son muchos. Ahora, pudiéramos decir, ¿y cuál es el propósito de que Satanás sea suelto? Bueno, pues el propósito es revelar el carácter perverso de los pecadores que rechazan a Jesucristo. Versículo 9. ¿Qué te parece estas noticias, mi hermano, mi hermana? ¿Verdad que es increíble? Increíble. Siguiente versículo. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios, la ciudad amada, Jerusalén, desde luego. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Es decir, el castigo, si te fijas, que es inmediato. Inmediato. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Efesios 1:10, por favor. ¿Qué te parece? Esas son las noticias del mañana, mi hermano. Específicamente, Efesios capítulo 1, versículo 10, nos revela que todo va a ser englobado bajo la cabeza de Cristo. 2, nos está diciendo lo que va a pasar al fin de los tiempos. Primero es la gran tribulación. Después la venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo ya no viene como cordero. Nunca más va a ser golpeado, nunca más va a ser humillado. Tan es así que Satanás es encarcelado 1000 años, después es suelto por un poco de tiempo y después se quiere rebelar. No es como ahorita, mi hermano. Ahorita tiene 6000 años dando lata. En ese momento va a querer engañar a las naciones, lo va a lograr. Muchos de los descendientes en el milenio van a ser hijos de Satanás. Triste, mi hermano, muy triste. Por eso es que tú ni de día ni de noche debes de bajar la guardia, mi hermano. Porque si aquí hay hartos creyentes, puros creyentes, ahora imagínate, yo quiero que pienses en la responsabilidad, por ejemplo, de los descendientes. Si te fijas cómo, por ejemplo, ellos se pueden portar muy bien, pero los hijos no tan bien.
¿Sí te fijas, mi hermano? Entonces, la palabra nos revela que un día todos vamos a ser reunidos y la cabeza va a ser Cristo. Que un día todos vamos a ser englobados y la cabeza es Cristo. Ahora mira, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esa palabra tiempos, ya hemos hablado de tiempos. Tiempos hay dos palabras griegas para definir el tiempo. Una es cronos y expresa la duración en minutos, en días o en meses o en años. Y la otra es kairos. Kairos es una temporada que se caracteriza por ciertas peculiaridades. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vivíamos en Acapulco, pues yo acostumbraba muchísimo a caminar, ya sea en la playa o en la costera. Entonces fíjate bien, mi hermano, el cronos, Dios o el griego dice que es a través de días, fechas, meses, pero el kairos es lo que caracterizó esa temporada. Es decir, cuando yo vivía en Acapulco, pues caminaba bastante, ya sea por la playa o sea por la costera. Y en ese tiempo yo ya les platiqué de una familia que cuidaba una casa muy grande con una albercota muy grande y que continuamente nos decían, ¿no quieren ir a bañarse a la alberca? Y decíamos, ups, claro que sí. Entonces estos chamaquitos en ese tiempo, pues ellos estaban muy contentos y también nosotros, mi hermana, porque era una casa bastante hermosa y bastante grande. Entonces, ¿cuál es el kairos que caracterizó? Por ejemplo, antes de que nosotros llegáramos aquí, la alberca, trajes de baño, caminata en la playa y caminata en la costera. ¿Sí me entiendes? Ok. Cuando nos dice la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿qué es lo que nos está diciendo, mi hermano, mi hermana? El kairos de Israel cuando estaba en Egipto de esclavo. A ver, imagínate por un momento, Israel es esclavo en Egipto. ¿Cuántos años duró de esclavo? 400, póngale 10. Fíjate bien, mi hermano. Esclavo en Egipto. ¿Cómo vivía Israel? Mal. ¿Qué más? Maltratados, ¿qué más? Esclavitud, ¿qué más? Golpes, maltrato, ¿qué más? Hambre, ¿qué más? Dolor, ¿qué más? Angustia. ¿Sí te fijas cuál es el kairos, mi hermano, mi hermana? ¿Cuál fue el kairos de Israel? Ahora, ¿cuál fue el kairos del mismo Israel cuando Dios lo sacó de Egipto? Bueno, una libertad. Otra, bueno, paz también, pero otra, no dejaron de caminar. Caminaban, armar tiendas, desarmar tiendas, armar tiendas, desarmar tiendas, caminar y caminar. ¿Sí me entiendes cuál es el kairos? Por ejemplo, el kairos de David. El kairos de David, ¿cuál era cuando él era pastor de las ovejas de su padre? ¿Cuál era? Yo no conocí a David personalmente. ¿Ustedes sí lo conocieron? No, ok. Pero él era pastor de ovejas. ¿Qué hace un pastor de ovejas? Cuidar el rebaño. Se levantaba y ¿qué hacía? Pues yo primero desayunaba a mi hermana. Luego de desayunar, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Pues luego, ¿no? A cuidar las ovejas, ¿no? Si te fijas que en la Biblia habla mucho de que les llevaban alimento, porque se estaban la mayor parte del día allá. ¿No es verdad? A ver, ¿cuál era el kairos de David mientras cuidaba las ovejas? Pues el mismo. Levantarse, comer, irse a cuidar las ovejas, allá comer lo que podía, cuidar las ovejas y ya en la tarde llegar con las ovejitas. Ahora, ¿cuál fue el kairos de David
cuando Saúl lo andaba persiguiendo? ¿Cuál fue? Huir. Andaba para todos lados. ¿No es verdad? Huía de día, huía de noche. Lo mismo en el desierto que en el cerro. Hubiera piedras, o sea, lloviera, no lloviera, hubiera sol, huir, huir. Ese era su kairos. Ahora, ¿cuál fue el kairos del mismo David cuando fue rey? ¿Cuál fue el kairos del David? Bueno, una gobernar, pero otra. ¿Sí se acuerdan que él quería hacerle un templo a Dios? Y dijo Salomón, no, porque pues como mi padre fue hombre de guerra. Es decir, fue rey, ya no cuidaba ovejas, ya no se desayunaba temprano, ya no andaba persiguiéndolo, pero el kairos fue que andaba de pleito con todo mundo. Ok, fíjate bien, mi hermano. Ahora, yo no sé, pero quiero que pienses en ti. Por ejemplo, ahorita me estoy acordando de mi hermana Eli. Este kairos que tiene ahorita, ella pues ya tiene su bebé. Es la reina de las desveladas. Es más, yo te aseguro que en su vida pasada nunca se había desvelado tanto. Y yo te aseguro también que nunca se había preocupado tanto. Porque el niño puja y ella luego, ay, mi bebé. El niño hace verde, al pediatra. El niño hace rojo, al pediatra. El niño hace negro, al pediatra. El niño no hace, al pediatra. Su kairos. ¿No es verdad? Si tú te fijas en tu vida, mi hermano, mi hermana. Por ejemplo, yo hace algún tiempo duramos un año y yendo los domingos al Estado de México. Nos levantábamos a las 6 de la mañana, desayunábamos 7:30, 7 de la mañana estábamos desayunando y vámonos para el Estado de México. Cada 8 días duramos exactamente un año el kairos. ¿Sí me entiendes? Ahora, fíjate bien, todo es el tiempo de Dios. ¿A qué voy, mi hermano, mi hermana? Por ejemplo, el periodo intertestamentario. Hubo un periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que Dios guardó silencio, que no le habló a nadie para nada. Pero en el tiempo preciso, en el kairos de Dios, apareció Juan Bautista. Y todo se maneja por el tiempo, el tiempo, el tiempo. Entonces, fíjate bien, mi hermano. Aquí cuando nos habla de la dispensación, de él cómo administra su casa y que él ya no lo dio a conocer, pero que nosotros necesitamos pasar tiempo con Dios para que nosotros entendamos qué es lo que viene, para poder reconocer los tiempos. El problema de los fariseos es que ellos, vino Jesús y no supieron reconocer el tiempo. Entonces, en nuestro caso, mi hermano, mi hermana, Él nos dotó de toda la sabiduría, de toda la inteligencia para decirnos lo que viene. Pero obviamente nosotros, ¿me ayudas con el piano, por favor? Nosotros necesitamos intimidad con Dios. Ahora, Dios nos quiere revelar todo de Él, claro que sí. Primera de Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo si pasamos tiempo con Él. Tenemos la mente de Cristo si estamos expuestos a la palabra. Mi hermano, mi hermana, ¿cuántas veces nosotros no sabemos reconocer los tiempos? ¿Cuántas veces? Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Yo recuerdo hace algunos años, una hermana cuando el COVID estaba en todo su apogeo, me habla por teléfono bastante angustiada.
llorando y me decía: estoy muy preocupada porque todavía fui al templo el martes. Dice, y hoy es sábado y ya me dijeron que tengo COVID. Y le digo: mira, mi hermana, para empezar, no te angusties, porque de modo que sea, pues ya veniste. Ya veniste. Ahora bien, de entrada, te voy a decir cuál es el propósito de Dios para tu vida. Una es que te sientes. Y más bien yo te recomiendo que leas todo lo que puedas. ¿A fin de qué? A fin de que seas fortalecida. Mi hermana, si ya te toca irte, gloria a Dios, mi hermana. Si no te vas, también gloria a Dios, mi hermana. ¿Sabes qué hizo? Como nunca se bebió la Biblia. 2, se compuso. 3, para la gloria de Dios, pues todavía ya anda sirviéndole al Señor. ¿Qué sucede, mi hermano, mi hermana, cuando nosotros no sabemos reconocer los tiempos? Por ejemplo, ahorita mi hermana Miriam está malita de su rodilla. Inmediatamente, todo viene de Dios. Todo. No nomás lo bueno. No. A veces lo que no parece tan bueno también viene de Dios. De entrada, lo primero, luego tienes que pasar más tiempo con Dios. Porque todo tenemos que aprenderlo a ver de manera espiritual. Absolutamente todo. Todo es el Kairos. Cuando le dice a Timoteo, predica a tiempo y a destiempo, le está diciendo, predica cuando las circunstancias sean buenas, pero también predica cuando las circunstancias no sean tan buenas. Pero nosotros, mi hermano, mi hermana, ¿cuántas veces hacemos lo que no corresponde dentro del tiempo? ¿Cuántas veces los hombres casados quieren andar de novios? Ya ese tiempo ya pasó. Ya pasó. Ya pasó el Kairos. El Kairos. Nosotros debemos aprender a distinguir el Kairos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo la Biblia, mi hermano, mi hermana? La dispensación del cumplimiento, no del tiempo, sino de los tiempos. Es decir, el éxodo de Israel, cómo vivió Israel, y lo que tú me digas, David, todos los reyes que hemos visto con los varones, Jesucristo, Él vino, dice el Nuevo Testamento, cuando era el tiempo. Todo es por Kairos. Pero aquí no nos está hablando de un tiempo, nos está hablando de todos los tiempos. La dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, lo que viene. ¿Y qué viene para ti, para mí? Te voy a decir qué viene. Una, si nos aferramos a Dios con todo el corazón y con todas las fuerzas, no te quepa duda, vamos a estar en el milenio reinando con Cristo. Y ahora que ya sabes que el milenio va a empezar con puros creyentes, pero conforme pasen los 1000 años, otra vez va a haber incrédulos. Yo espero que esto te ponga en alerta.
que tú veas cómo vives. Porque si en el milenio las cosas van a estar así, pues entonces ¿cómo están ahorita? Mi hermano, mi hermana, cuando nosotros tenemos el periódico del mañana, nosotros podemos estar preparados y no bajar la guardia. No bajar la guardia. ¿Qué es lo que viene? Si morimos en Cristo, no te quepa duda, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar en el milenio. Después, Satanás es soltado por un poco de tiempo, va a engañar a las naciones y va a ser la última batalla donde Dios va a desterrar para siempre a Satanás y a sus seguidores. Después, al final del capítulo 20, está el gran juicio del trono blanco, donde los incrédulos les van a decir: oh sí, tú vienes del infierno, es por todas estas cosas. A donde perteneces es allá. Y les van a dar un cuerpo para que eternamente reciban el castigo en el infierno. Apocalipsis capítulo 21, por favor. El cumplimiento de los tiempos. ¿Cuál es? Es este, mi hermano. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. No recuerdo si es Isaías 65:17, me parece, a Cari, que habla Isaías de un cielo nuevo y una tierra nueva. Algo que debes de tomar en cuenta, ¿sabes qué es? En el infierno no dice la Biblia que va a ser borrado el pensamiento. 65:17, Isaías 65, me parece que es 65:17. Aquí está, mira. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero, ¿qué dice? No habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Es decir, cuando estemos en la ciudad de oro, ya no vamos a saber quién fue mamá, quién fue papá, quiénes fueron tus hermanos, quién se sentaba al lado en la iglesia. Ya no. ¿Y sabes por qué ya no? Yo pienso, porque imagínate, por ejemplo, que algunas personas queridas no estén contigo ahí. Vas a tener certeza dónde están, y algo puede haber en tu corazón, ¿no es verdad? Entonces, fíjate bien. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Regresa por favor a Apocalipsis 21:1. Pero las personas que habiten el infierno, no dice la Biblia que sus pensamientos van a ser borrados. Es decir, van a saber quiénes son, van a saber por qué están ahí, y van a saber también quiénes no están ahí. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Este es el cumplimiento, ya no del tiempo, sino de todos los tiempos. ¿Te puedes imaginar desde el pueblo de Israel? Ahora vamos a seguir caminando y vamos a ver el misterio en el capítulo 2 y el otro misterio en el capítulo 3. Impresionantes. Mi hermano, mi hermana, ¿cómo se llama el mensaje? El periódico del mañana. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar, tan hermoso que es, bueno, todo es hermoso, ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Juan 14 dice que Él fue a preparar lugar para nosotros. Ese lugar ya está listo, mira. Dice que la vio descender.
Es decir, está lista ya. Y oyó una gran voz desde el cielo que decía: he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres. Es decir, Él va a morar con ellos, con nosotros. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esto es hermoso. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿La salvación tiene costo? No tiene costo. No tiene costo. Versículo 7. El que venciere, Nikao en el griego, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Regresa a Efesios 1:10, por favor. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Es increíble la riqueza que se encuentra en un solo versículo de Efesios. Un día todos vamos a ser englobados. Un día el resumen de toda la historia de la humanidad es Jesucristo. Ese es el resumen. Y la verdad de la verdad es que un día vamos a reinar 1000 años con Jesucristo, pero que también tristemente los hijos en algún punto se van a descomponer y no van a seguir al Dios de la gloria. Triste, triste, mi hermano, triste. Y el cumplimiento de los tiempos no es otro, es la hermosísima ciudad de oro. Por eso al final dice: así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por eso dice la palabra en Filipenses que todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Mi hermano, mi hermana, ¿tenemos el periódico del mañana? Sí, lo tenemos. Por eso, cuando no se han fijado que luego hay marchas y dicen: hay que marchar para protestar contra la homosexualidad. Pero ¿y tú para qué marchas por eso? Hay que marchar para que no haya violencia. O sea que tú puedes orar: Señor, que se acabe la violencia. Decir: ¿saben qué? Vamos a terminar la violencia porque fulanita de tal de la iglesia de San Miguel está orando para que se acabe. Entonces que se acabe. No, mi hermano. Cada que ahí abrimos la Biblia, ¿qué dice? Que todo va a empeorar. ¿Qué dice? Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. Romanos 6:8-16. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces sabemos que somos de Dios, y que el mundo entero yace en el pecho de Satanás. ¿No es verdad? Entonces, ¿para qué marchas? Mejor ponte a orar, pero sobre todo a leer tu Biblia para que sepas cómo orar. Mis hermanos, ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual. Es posible ir descubriendo todas estas cosas, irlas entendiendo, ir
viendo cuál es la cronología o el kairos de Dios. Sí, mi hermano. Por eso los invito a pasar más tiempo con Dios. Mis hermanos, tenemos algunos avisos. Vamos a orar por la ofrenda y vamos a ser despedidos. Dios les bendiga. Bendito Dios y Padre mío, te damos muchísimas gracias porque nos has permitido estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por tantas y tantas bendiciones que tú nos das. Señor, te agradecemos porque sin ser merecedores de ti, tú has tenido misericordia de nosotros, Padre. Te damos muchísimas gracias. Te pido que bendigas en esta semana a cada uno de mis hermanos, Señor, y que se unan a este grupo de guerreros de oración, al grupo de 24 horas, Señor, porque no hay cosa más hermosa que estar en comunión contigo. En el nombre de Cristo Jesús, amén.